A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Eduardo Santos, es exconsejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra. Publica un libro, Justicia Restaurativa y Víctimas de Pederastia en la Iglesia Católica. Bueno, Eduardo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Este libro, digamos, recoge lo que es la creación de la primera ley que hay en España para la pederastia en la Iglesia Católica. Es así, si no me equivoco, ¿no? Así es, así es. Recoge todo el itinerario que desembocó en la aprobación por parte del Parlamento de Navarra de esta ley. Bueno, es una ley que tiene su importancia, pero me gustaría que me dijera usted, ¿por qué es necesaria una ley particular para estos casos? Bueno, la ley se enmarca en un concepto relativamente novedoso que es la justicia restaurativa. ¿Por qué es necesaria? Pues porque nos encontrábamos ante un montón de víctimas en un proceso de macrovictimización que ellas mismas relataban el silencio y la oscuridad durante la cual han vivido todos estos años, ¿no? Y sobre todo porque el sistema público ordinario de justicia tampoco podía acceder, digamos, a entrar en este tipo de temas porque la mayoría de ellos estaban prescritos. En ese sentido, la mayoría de las víctimas estaban expresando una necesidad de reconocimiento y reparación siquiera simbólicas por parte de la sociedad que no se les podía prestar a través de los cauces ordinarios, ¿no? Y en ese sentido es en el cual nos fuimos planteando de la mano con ellas hacer una ley que reconociera de alguna manera un proceso por el cual pudieran ser simbólicamente acogidos por parte de la sociedad, reconocidos como víctimas y por lo tanto entendidos en su proceso. Claro, recalcan mucho cuando se habla de esta ley justicia restaurativa. ¿A qué se refiere usted con justicia restaurativa? ¿A esto que dice ahora de reconocer y reparar? O si lo prefiere, se lo digo de otra manera. ¿Es sobre todo una ley simbólica, por así decirlo? No lo es. Empezando por el principio, la justicia restaurativa, digamos que se opone ahora mismo a lo que es la justicia puramente retributiva y tiene tres elementos muy claros, ¿no? El primero es que se centra mucho más en las víctimas que en el agresor. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier catástrofe y más en cualquier delito es acoger a la víctima, sanarla, intentar repararla, intentar acogerla, ¿no? Ver qué necesita. Después ya veremos, ¿eh? Lo segundo es que con respecto al agresor lo fundamental es que reconozca el daño causado y tenga una posición favorable a repararlo. Y en ese sentido hay que hacer toda una serie de procesos que lleguen no únicamente a la imposición del castigo, sino que al agresor entienda por qué ese castigo, digamos, social, por qué ese reproche social es legítimo. Y en tercer lugar hay una intervención de la comunidad. Lo que no puede ser es que esto se privatice, volvamos a un sistema en el cual entre la víctima y el agresor ya no hay acuerdo y nadie tenga nada que decir, ¿no? El derecho penal es una parte del orden social. A partir de aquí, lo que hacemos con esta ley es enfocar el reconocimiento de las víctimas con base en estos principios, pero a su vez también se les reconoce una serie de derechos por parte de la Administración que son prestacionales, vamos a llamarlo así. Tienen derecho a que la Oficina de Víctimas del delito repare o trate de reparar a través del sistema público las necesidades que han venido expresando y que en su mayoría son de salud mental. Pero lo que más interesa a las víctimas, y así nos lo expresaron, era la necesidad de reconocimiento social. Es decir, que alguien les diga que efectivamente lo que ellos y ellas han sufrido ocurrió. Ocurrió que muchas veces la gente miró para otro lado, que no era posible en aquel momento contarlo, pero que ahora sí que les creemos, estamos dispuestos a escucharles en un entorno seguro, a reconocer sus testimonios y desde luego a explicar a la sociedad que eso ocurrió. Es, digamos, no abandonarlas, no dejarlas solas. Claro, eso es lo que están diciendo, que sintieron una soledad. Es que estamos hablando de delitos cometidos cuando eran niños y niñas. Delitos en una absoluta indefensión dentro de un entorno, además, bueno, en su mayor parte dentro de una dictadura nacional católica, donde la Iglesia tenía un peso reconocido, digamos ya social y moral absoluto, ¿no? Y donde no era posible en ningún momento decir que una persona
que era sacerdote o que trabajaba en el entorno de un colegio religioso pudiera hacer cosas de ese calibre, ¿no? Entonces, eso es una espina clavada absoluta, ¿no? Por parte de las víctimas. Y por lo tanto necesitan que la sociedad rompa ese silencio, digan que eso ocurrió y que efectivamente, bueno, pues la Iglesia pueda reconocer parte de la responsabilidad que tuvo. Y le pregunto, ¿qué aceptación ha tenido esta norma, esta ley en la propia Iglesia Católica en Navarra? Bueno, pues ha habido una evolución, como en todo. La Iglesia Católica al principio tuvo una reacción, vamos a llamarla de tipo defensivo, ¿no? Pensó que el hecho de plantear estas reivindicaciones de las víctimas era, digamos, un ataque a la institución. Hubo que tratar de desarrollar toda una estrategia comunicativa y también cercana con la Iglesia Católica y, por supuesto, con la jerarquía para decirles que esto suponía acoger a las víctimas, pero no un ataque, ¿no? Y a partir de ahí se construyeron una serie de acercamientos también con la iglesia de base, en la cual se fueron transmitiendo, digamos, estas reivindicaciones de las víctimas, pero como un derecho de las víctimas. A partir de ahí yo creo que ha habido una progresiva aceptación de que esto es así, hasta el punto que la Iglesia Católica ha reconocido o ha aceptado participar en la comisión que establece la ley para el reconocimiento oficial de las víctimas. Se les reservaron 2 asientos y a su vez el arzobispo de Pamplona ahora mismo se abre incluso a indemnizar económicamente a aquellas víctimas que sean reconocidas por el sector público. Entonces, se demuestra que la ley ha servido. Sí, la ley ha servido, pero no solo como ley, sino como parte de un proceso que yo planteo como política pública restaurativa, en el sentido que antes decía, si ponemos en el centro a las víctimas y trabajamos con ellas de las manos, si hacemos una política que atienda mucho más a la escucha y no al partidismo o al ventajismo, digamos, político, y vamos trabajando muchas veces de la mano de la academia y también con responsabilidad y discreción, yo creo que hay cosas que son posibles, ¿no? Incluso temas tan espinosos que posiblemente puedan, digamos, generar una dicotomía social. No tiene por qué ser así y evidentemente en este caso no ha sido así. La ley es un pilar importante, pero también es un pilar importante todo el proceso que se sigue para su aprobación y el proceso que se sigue después para su implantación. Mire, creo que durante el proceso de aprobación no contó con la unanimidad, ¿no? Me parece que el partido mayoritario, no sé si su PN en Navarra, no estuvo a favor. No sé si ahora se ha sumado o sigue estando en contra. Bueno, yo lo planteo como una de las carencias, ¿no? Digamos que cuando alguien hace política y hace política con víctimas, lo que buscas es sumar el máximo consenso institucional a una cosa que a todos y todas nos mueve, ¿no? Que es el sufrimiento. A partir de ahí, yo creo que en su momento se hizo un cálculo que tenía relación con la postura de la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? En cuestiones, o sea, se planteó la identidad política por encima del hecho de que ahí había unas personas que había que reconocer y reparar, ¿no? Y en ese sentido se votó en contra por parte de Navarra Suma, que en aquel momento era una coalición entre PP, UPN y Ciudadanos, básicamente entendiendo que no había que hacer una ley específica para este tema y que vulneraba el derecho a igualdad, cosa que no es cierta, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que también en consonancia con la evolución de la Iglesia Católica no hay ningún tipo de beligerancia hacia la ley. Yo creo que en Navarra todo el mundo ha asumido que esto es una política, digamos, que no va contra nadie, que va en favor de las víctimas y por lo tanto uno de los objetivos que nos planteábamos que es que no se produjera una polarización alrededor de las víctimas que hubiera sido perjudicial para su reconocimiento se ha logrado. Evidentemente es muy difícil o casi imposible generar un consenso absoluto sobre cualquier tema dentro de la sociedad, pero bueno, podemos establecer un grado de satisfacción moderadamente amplio. Y mire, yo le pregunto, ¿cómo es posible que una ley o una norma de estas características, tal y como lo ha explicado usted, que repercute en el beneficio de las víctimas que merecen pues ese reconocimiento, ¿no?, sea algo tan rara avis, que solo lo tenga Navarra? ¿Les han llamado de otras comunidades? ¿Les ha llamado a lo mejor el gobierno central para ver si pueden hacer algo parecido? No, en principio no.
Claro, yo lo cuento también en el libro, que en Navarra hicimos un camino y fue un camino pionero que surgió a través de la emergencia social de unas cuantas víctimas, hay que decirlo así, un puñado de víctimas valientes que generaron, digamos, este debate. Pero es verdad que el debate en el conjunto del Estado se generó de una forma diferente. Fue a través de una entrevista también en medios de comunicación, en un paralelismo muy claro. Pero ahí el debate, y lo cuento, se generó en términos de una comisión de investigación y se generó desde un punto de vista mucho más identitario o partidista, ¿no? Al final se optó por un informe del defensor del pueblo que ya coge a todos los expertos y determina una serie de cuestiones que hay que hacer, y lo que no se ha hecho es poner en marcha eso. Se puede poner en marcha o a través de legislación específica o a través de políticas específicas, pero en este caso vemos que hay una inacción por parte de gobierno y comunidades autónomas, y en el caso de la jerarquía de la Iglesia Católica en la conferencia episcopal no hay unanimidad, hay un debate sobre lo que hay que hacer entre posiciones, digamos, más defensivas y posiciones más abiertas, que al parecer no llega a una posición común sobre la que hay que entenderse. Pero desde luego yo sigo pensando que esto es posible, sin ningún tipo de problema. Y mire, en el libro habla de la gestación de esta ley. Yo voy un poco más allá. ¿Cómo se está desarrollando ya una vez aprobada? Decía usted que se tenía que crear, si no me equivoco, una comisión en la que, por ejemplo, está presente también la Iglesia. ¿Está usted satisfecho con el desarrollo de la ley? ¿Se va conforme a los pasos fijados o se va más lento, más rápido? Cuénteme. No, yo creo que se va con respecto a los pasos que la propia ley preveía. Es decir, se nombró esa comisión de personas expertas, en la cual la Iglesia designó a sus representantes y no hay ningún problema. Y a partir de ahí lo que ocurre es que evidentemente se han ido haciendo solicitudes, se ha ido reconociendo a víctimas en procesos de escucha individualizados, y se ha presentado una memoria en el Parlamento de Navarra con todo esto. Con lo cual se está reconociendo a las víctimas de una manera oficial y se les está simbólicamente también acogiendo socialmente. Con lo cual, en ese sentido, no hay ningún problema. Pasos habrá que dar muchísimos, ¿no? Pero le corresponde a la sociedad ir acompasando eso con sus... Pues, Eduardo Santos, exconsejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, autor de este libro, Justicia Restaurativa y Víctimas de la Pederastia en la Iglesia Católica, sobre esa ley que acoge a estas víctimas. Gracias por aclararnos, por explicarnos en qué consiste esta ley, y, si me lo permite, también enhorabuena por este trabajo. Pues muchísimas gracias a ustedes.